Hay muchísimas noticias. La verdad que es una semana, como dice Guido, plagada de noticias que corren tan rápido que las noticias del lunes, que eran importantes, el martes fueron tapados por otras más importantes, que el miércoles fueron tapadas por otra más importante porque el debate presidencial de los Estados Unidos lo logró. Las que salieron el miércoles, algunas de esas noticias, como por ejemplo de lo que vamos a hablar, el tema de los índices de pobreza, después fueron tapadas por las medidas económicas, y así van saliendo todos los días noticias que te atrapan en todos los medios de comunicación, y está muy bien, para eso están los medios de comunicación, para levantar la información fuerte, para ponerla a tu disposición, y además también para que cada periodista tenga su opinión y que opinen también técnicos, personas comprometidas con las decisiones que se toman, análisis internacionales. Está muy bien. ¿Qué es lo que nos pareció de esto? Más allá de... justamente hoy tenés otro dato más. Veníamos con noticias y la noticia importante del día en la tapa de todos los diarios, de todos los noticieros, es la internación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a causa de su contagio de COVID-19 junto a su mujer. Él ha sido internado. Naturalmente le deseamos una pronta recuperación a él y que vuelva a la actividad. Y la verdad que te va tapando, lo que sucede te va tapando. Pero hay algo que podrá taparlo a la noticia que surge en cada momento, o las noticias que surgen a lo largo del día, pero hay algo que no te lo va a tapar, que es la situación social de la República Argentina a partir de un largo camino económico de deterioro, sumado a la crisis por la pandemia, el impacto en el planeta Tierra completo, en el planeta Tierra, porque los análisis a veces cuando se hacen hay que tomarlos en el marco que corresponden. No hay una afectación económica de la Argentina en particular en el medio de una pandemia en donde los países en su conjunto han sido afectados. Vos me podrás decir, pero yo leo que en algunos países económicamente pegó un poco menos, o la caída del Producto Bruto Interno es menor, y en otros mucho mayor. Bueno, sí, claramente depende de las condiciones preexistentes en el país, la situación económica, la capacidad industrial, la capacidad financiera, el lugar estratégico que ocupa el mundo, el tamaño del país, la población, en fin, depende de muchas situaciones. Objetivamente, cuando analicemos este proceso histórico, te vas a encontrar con una caída mundial del Producto Bruto Interno sin ningún lugar a dudas. Y eso significa que el mundo también va a tener más pobres, así como también hay mayor concentración de la riqueza en menos personas en el mundo. ¿Cómo nos impacta a nosotros? Porque es importante, porque yo te voy a hablar de porcentaje, pero después te voy a dar cantidad de personas. ¿Sabes por qué? Porque el porcentaje, yo siempre digo, cuidado con el porcentaje, que a veces no sabes de cuánto estás hablando. Yo te digo el 10% y vos me decís el 10% de cuántas personas. Entonces, por eso, naturalmente hay que dar los porcentajes, y nos parece apropiado siempre explicar con claridad también cuántas personas alcanzan las medidas, en este caso la afectación de carácter social. Mirá, oficialmente el Estado ha dado a conocer los índices correspondientes al segundo trimestre. Yo de esto, además, siempre escucho, leo a muchos periodistas. Por supuesto, soy amigo de Agustín Salvia, que es el titular del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. Y naturalmente te nutrís de todas estas informaciones, cruzás, discutís, hablás, y trato que aquello que te demos te sirva para saber objetivamente qué es lo que está pasando. Ismael Bermúdez de Clarín, Alfredo Sainz de La Nación, hay distintos periodistas de Página 12, que son muchos quienes lo toman claramente. El otro día te hablé de las propuestas de Carlos Heller. Bueno, de distintas opiniones, porque la verdad que también hay que aprender a tomar, escuchar y ver desde qué enfoque lo hace cada uno. ¿Qué te dice el índice duro que ha dado el Estado en este
segundo trimestre. Que para no ser pobre tenés que tener un ingreso superior a 45.000 pesos. Para no ser pobre tenés que tener un ingreso familiar superior a 45.000 pesos. Que hoy en la Argentina tenemos 40,9% de pobres, del total de la población de la Argentina. Y ahí es donde yo te digo, vos me podés preguntar, ¿pero cuántos son? 18,5 millones de personas en la Argentina están en la pobreza. Es decir, cobran menos de 45.000 pesos el grupo familiar. Te vuelvo a decir, pobreza en la Argentina hoy 18,5 millones de personas, equivalente al 40,9%. De cada 10 personas, 4 son pobres en la Argentina. Pero hay un escalón más abajo, socialmente, que es el de la indigencia. Para no ser indigente, vos tenés que percibir como ingreso 18.000 pesos por mes como mínimo. Indigente, para no estar en la indigencia. Hoy tenés en la Argentina el 10,5% de la población que está en la indigencia. Y te vuelvo a decir, porque ese es un porcentaje. ¿Cuántas personas están en la indigencia? 4.800.000 personas. 4.800.000 personas en la indigencia. El desempleo. ¿Creció el desempleo? Creció el desempleo. Vos lo sabés. Está hoy en el 13%. Estaba en el 10% en el trimestre anterior, en el primer trimestre. Y el dato más duro, tal vez que podamos tener, los niños y niñas menores de 14 años, el 56% está en la pobreza. Los niños y niñas menores de 14 años en la Argentina, más de la mitad, el 56%, está en la pobreza. Ismael Bermúdez te dice hoy que en el conurbano tiene 2 millones de personas que son nuevos pobres. Había 3.900.000 personas y ahora se pasó a 5.900.000 personas. Ismael Bermúdez. Alfredo Sainz en La Nación de hoy te dice: hay una nueva pirámide social. La pandemia golpeó fuerte a la clase media y te muestra claramente cómo, tomando en una infografía, en un detalle que hace sobre el impacto de la pandemia en la pirámide social, textual, el año pasado tenías un 28% de clase media baja, ahora tenés un 21%. El año pasado tenías un 30% de clase baja, ahora tenés un 39%. Tenías el año pasado un 20% de clase baja extrema, ahora tenés un 25%. Y la clase media, que era el 5% el año pasado, clase media alta, este año es del 4%. Vuelvo a decir, son personas con pensamientos diferentes, pero que trabajan sobre el análisis de los datos objetivos. Esto es lo que ha tenido la Argentina como impacto a partir de las consecuencias de la situación económica, más la cuarentena que afectó al mundo en su conjunto. Se han tomado medidas desde el gobierno nacional, claramente, a la asignación universal por hijo, medida que fue unánime desde la política asumida en el momento que se votó y en su aplicación reconocida.
El gobierno tomó este año medidas muy fuertes. Una, la IFE. Y la otra, los ATP. Una dirigida directamente a las personas, la IFE, y la otra dirigida a las empresas para que puedan complementar el pago de los salarios de quienes trabajan en esas empresas. Y ha tomado nuevas medidas económicas que vos habrás visto esta semana. Muchas veces cuando se enuncian las medidas, además se hace no digo que en velocidad, sino que vos vas describiendo lo que vas tomando y resulta bastante difícil, además de a veces monótono, digamos, porque la verdad que es un desarrollo de índices, de porcentajes, de esto, de a qué sector va a ir, para qué, bueno, la verdad que se necesita desmenuzar. Y sobre todo cuando se toman medidas económicas, no creer que la medida económica, un plan, o por lo menos una batería de medidas como se tomó el otro día con incentivos, con rebajas para las exportaciones de distintos tipos, según si es soja, si es poroto de soja, si es aceite, con también incentivos para la exportación, bueno, distintas medidas que se fueron tomando que no se pueden naturalmente analizar en un solo día porque al día siguiente se vendieron 150 millones de dólares y se dicen, la verdad, estas medidas no tuvieron ningún tipo de resultado. Las medidas económicas indudablemente tienen un periodo en el que van a ir o acomodando o desacomodando, pero irremediablemente se necesita un periodo de tiempo para ver cuál es el impacto que genera. ¿Qué se busca con esto? Bueno, claramente, por ejemplo, uno de los objetivos centrales es la necesidad de la venta de dólares por parte de quienes vendieron la cosecha y que hoy permitiría reforzar lo que el Banco Central tiene como sostén en este momento, que durante todo este tiempo se vino discutiendo sobre el cepo más chico, el cepo más grande. A mi juicio, medidas que no forman parte, por lo menos de mi lógica de resolución inmediata de los problemas. Parecería como que si vos tomás, si eliminás el cepo, hay algunos que te dicen que el mercado después resuelve el dólar, y si pones un cepo rígido, hay otros que te dicen con esto resolvemos que no se disparen más las salidas de dólares. La verdad que parece una discusión que no sé si a vos te toca de manera directa, pero sinceramente no parece que la solución estratégica de la Argentina, de los problemas estructurales de un 40% de la pobreza, con 18 millones de personas que están en la pobreza, con 4,8 millones de personas que están en la indigencia, con un 13% de desempleo, con un 56% de niños y niñas que están en la pobreza, con 2 millones más de personas en la pobreza en el conurbano, con la caída de la clase media que te detallé, no parecería que fuera la discusión del cepo la solución estratégica de la Argentina. Es una herramienta más en un montón de medidas, y en ese sentido hay que evaluarla. Las consecuencias de estas medidas las vamos a ir viendo claramente a lo largo del tiempo, pero sí tiene que quedar en claro algo que pensamos como defensorías en la Argentina. Desde el 83 hasta hoy estamos viviendo dentro del sistema que queríamos vivir, que es en democracia. Creemos que es la sociedad con su voto la que define quién debe administrar el Estado desde la presidencia, quién debe estar representado en el poder legislativo. Pero también hagámonos cargo que la democracia no ha logrado resolver estas situaciones complejas. Por supuesto, pongo el acento en la pandemia porque ha incrementado de manera monumental la caída de la situación social de las personas. A vos te está golpeando duro. Ves cómo los precios se te mueven, ves cómo no te alcanza. Si estás alquilando, sabés que se te disparan. Si vas a comprar, sabés que los precios subieron. Vos necesitás que esto se calme, se ordene y te dé
a lo largo del tiempo una perspectiva para ir organizándote en la vida. La deuda que tiene la democracia es de carácter social. Hay una deuda social de la democracia en su conjunto, que es que la democracia sea capaz de resolver la indigencia y la pobreza, de elevar a las personas. Y fundamentalmente, voy a ser más claro todavía, el propio peronismo también, porque su historia ha sido y es la de la movilidad social ascendente. Por eso, la gran deuda de la democracia es mover para arriba. Obviamente que en el estado de pandemia, cuando se te cierran los mercados internacionales, vas tomando las medidas que podés tomar. Es bueno que en este tiempo de tanta crudeza, de tanto dolor por las personas contagiadas y por las personas fallecidas, se empiecen a buscar caminos en conjunto de medidas estratégicas, que cada decisión que se toma no sean directamente veredas en la que todo es de un lado o del otro, porque no es así. ¿Sabes por qué no es así? Porque los datos que te di de la pobreza les tocaron a unos y a otros gobernando. Entonces lo que se necesita es responsabilidad institucional y consenso social y político amplio para que determinadas medidas que se tomen sean de carácter permanente y estratégico y se respeten más allá de quién esté gobernando. Esa es la deuda de la democracia, y el compromiso de la democracia debe ser que el sistema político tome medidas de carácter estratégico de fondo para que vos tengas certeza de que vas a empezar a volver a salir, a subir y a volver a tener movilidad social ascendente, con trabajo, no con planes sociales de carácter estructural, con trabajo, porque el trabajo es lo que a vos te permite volver a tu casa después de haber cumplido con tu tarea y tener la satisfacción de decir, con mi trabajo, en mi casa se vive. Esa es la deuda de la democracia y esa es la deuda que debe saldar el sistema político de la Argentina.